Saludos, estimados compañeros del doctorado en educación. Les doy la bienvenida a nuestro seminario de investigación 1, correspondiente al tema número 2, donde vamos a revisar precisamente cómo identificamos y delimitamos nuestro problema de investigación. En esta segunda parte vamos nosotros a brindar la importancia y las características principales que se deben tomar en cuenta al momento que nosotros delimitamos nuestro problema de investigación. Identificarlo puede resultar un tanto complicado porque muchas veces cuando observamos un tema que se nos hace interesante o que deseamos nosotros tomarlo como tema de investigación, pues parte de un planteamiento un poco amplio o muy general. Entonces lo que debemos nosotros empezar a diseñar es cómo lo vamos delimitando, cómo vamos retirando todos los aspectos que a lo mejor puedan resultar eh, muy generales para que lleguemos al contexto en particular. Entonces, bueno, en este seminario ustedes van a empezar a diseñar su protocolo de investigación porque es el documento con el que ustedes podrán acreditar que cursaron estos módulos de investigación y les puedan hacer entrega de su certificado de estudios, pues su grado, ¿no? Puedan ya egresar de su doctorado. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar. Para hablar acerca de la identificación del problema, como ya les decía, pues es cuando nosotros nos damos cuenta o determinamos qué es lo que pretendemos investigar, ¿no? Cómo nosotros vamos a reconocer la problemática que se quiere abordar y de qué depende entonces el que nosotros podamos, pues precisamente determinar qué problema se observa, cómo lo voy a observar, cómo lo voy a desarrollar, hasta dónde encuadro yo mi problemática para abordarla, para que nosotros podamos de ahí partir para realizar la investigación. Entonces, bueno, la identificación y delimitación del problema de investigación son pues las dos etapas cruciales para cualquier estudio: identificar el problema y delimitarlo. Y pues son cruciales porque implican definir con precisión el tema a investigar para establecer sus límites y formular preguntas claras que guíen el proceso. Entonces, definirlo con precisión es darle precisamente lo que les decía, darle el enmarcado o el encuadre que requiere para no irnos hacia lo muy amplio, ¿no? Las preguntas que van a guiar el proceso son estas preguntas donde yo formulo las inquietudes de saber qué quiero investigar, por qué es viable mi investigación, qué voy a apoyar, qué quiero resolver, ¿no? Particularmente, cuál es lo que yo quiero atender, ¿no? Esto, dentro de una buena delimitación, pues nos va a asegurar que la investigación sea factible y relevante para evitar divagaciones y enfocar los esfuerzos en los aspectos específicos del problema. Entonces tenemos que identificar nuestro problema para aterrizar la idea y para saber entonces cómo nuestra información la podemos empezar a discriminar y saber qué es lo que va a ser relevante para el estudio y qué no nos puede servir para el estudio. Entonces, ¿cómo identificamos el problema? Pues primero revisamos la literatura. Necesitamos conocer artículos científicos que aborden con palabras clave precisamente los términos que vamos a ocupar. Entonces, se hace una revisión exhaustiva de la literatura para comprender el estado actual del conocimiento del tema. Se recomienda que las fuentes de investigación no tengan más de 4 años de haber sido publicadas, porque a veces nos basamos en bibliografía que tiene más de 10 o 20 años que fue publicada y entonces pues ya no es una información relevante. Debemos también analizar la realidad porque pues siempre nuestra problemática va a partir del escenario donde nos desenvolvemos, de la experiencia
Entonces, al observar la realidad, pues podemos identificar situaciones, problemáticas o fenómenos que puedan ser investigados. Entonces, si no tenemos todavía un tema que plantear, pues observen en su plantel, observen en su casa, qué es lo que ustedes podrían abordar para darle solución a esta problemática. Y pues bueno, la formulación de preguntas es importante porque estas preguntas nos van a permitir guiar la investigación y reflejar la necesidad de conocimiento sobre el problema. ¿Qué es lo que quiero resolver? ¿Qué es lo que se pretende atender? Entonces siempre el contexto tiene que conformarse desde lo que nosotros vivimos para que podamos describir la comunidad donde estamos atendiendo, el problema que se está presentando y entonces nosotros podamos pues partir de esa problemática para que le demos solución. Muy bien, pues para la delimitación del tema necesitamos nosotros contar con 4 aspectos que son importantes que en su protocolo ustedes deberán tomar en cuenta y es primero la especificación del tema. Necesitamos que se delimite el tema de abordarlo de manera general a tenerlo como algo ya más particular, más aterrizado en un área específica de interés. Porque, como ya lo habíamos mencionado, para especificar el tema nosotros necesitamos observar primero qué problemática se quiere abordar para que de ahí podamos determinar entonces cómo podemos nosotros ajustarnos al área que querramos nosotros analizar. Entonces, de un tema que tal vez pueda percibirse como muy amplio, nosotros tengamos oportunidad de reducirlo. Deberemos también delimitar en cuanto a qué límites queremos nosotros establecer, los espaciales, temporales y contextuales, como ya lo habíamos dicho. En los límites espaciales, pues delimitar en qué lugar, en qué área, en qué comunidad, de lo general a lo particular, ¿no? Temporales en un límite de tiempo, establecer un cronograma, establecer actividades, de cuál momento a cuál momento vamos a actuar. Y pues los contextuales precisamente es el contexto en el que me voy a desenvolver durante la investigación. La selección de variables, pues las que van a ser objeto de estudio, qué va a cambiar, qué voy a retomar, qué variables serán viables, qué variables serán descartadas. Y el enfoque metodológico, pues, qué métodos vamos a emplear para abordar el estudio. Si es una metodología cualitativa, si es cuantitativa, si es un método que requiera una medición estadística. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta para delimitar al problema. Una vez que hemos delimitado nuestro problema, pues esta delimitación nos permitirá algunas ventajas, nos permitirá tener aspectos que favorezcan la investigación. Principalmente, pues esta delimitación del problema nos va a permitir la claridad, ¿no? El tener un marco establecido para que evitemos ambigüedades y confusiones en la investigación. Muchas veces es tanta la información que se repite o no quedó clara o entonces ya nos confundimos al momento de generar la estructura. Entonces, delimitar el problema nos va a pedir tener una investigación clara, brindar un enfoque para que nosotros podamos tener los esfuerzos concentrados en los aspectos específicos del problema, saber hacia dónde queremos llegar y entonces guiamos la investigación hacia el lugar donde queremos nosotros establecernos. Nos brinda también viabilidad porque asegura que la investigación sea realizable dentro de los recursos y tiempo disponibles. Para que sea viable, pues entonces nosotros vemos en qué comunidad vamos a trabajar, en qué grupo y entonces para asegurar que lo que realizamos está delimitado en tiempo, en contexto y pueda ser aplicable, ¿no? Es relevante porque garantiza que la investigación aporte conocimiento que sea significativo y útil. Una investigación relevante es esta que nos brinda un impacto importante
y que nos da esta importancia para poder ser aplicada. Entonces, resumiendo lo de la delimitación del tema, compañeros, pues la identificación y delimitación del problema, pues se consideran pasos fundamentales para iniciar la investigación exitosa. Una delimitación adecuada va a permitir que la investigación sea más precisa, factible y relevante, conduciendo a resultados que sean más valiosos. Entonces, pues es una buena forma en la que nosotros tengamos que abordar los contenidos para saber entonces la importancia que tiene el delimitar el tema, ¿no? Entonces, ya una vez que sabemos cómo nosotros vamos a generar nuestra investigación, pues es bien importante que seleccionemos un tema. El tema que seleccionemos debe ser relevante porque pues estamos en el doctorado y para este tipo de investigaciones nosotros tenemos que presentar temas que sean de importancia, de impacto. Ustedes ya realizaron su maestría y puede ser también una continuación de lo que se revisó en la maestría, se le puede dar un siguiente enfoque, pero sí el tema debe ser de importancia porque pues nosotros estamos tratando cuestiones educativas y que veamos de verdad que tengan un impacto, que pueda llevar una propuesta, y pueda llevar un seguimiento. Entonces, en el ámbito educativo, la selección de temas relevantes es crucial para el desarrollo de investigaciones, proyectos y discusiones que tengan impacto significativo en la práctica pedagógica y la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, pensar en algún planteamiento que nos brinde precisamente este apoyo es importante para que ustedes puedan empezar a determinar qué tema les gustaría llevar a cabo. Algunos temas relevantes en la educación pues pueden incluir la desigualdad educativa. Ya ustedes revisaron todos estos aspectos de desigualdad en la educación. Podemos abordar también la calidad en la enseñanza de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que han vivido, la inclusión, cómo la tecnología se aplica en la educación, el aspecto de la formación docente, también cuántos problemas tenemos, por ejemplo, en la formación docente en cuanto a que muchos perfiles no corresponden a los lugares en que están ingresando nuestros compañeros docentes. Yo hice una investigación acerca de, por ejemplo, en mi plantel, en el área de ciencias, teníamos maestros que no corresponden al perfil y que estaban impartiendo clases de ciencias. Entonces fue algo pues muy ilustrativo, pero también muy preocupante porque los resultados nos expresan que un profesor que no es del perfil, por ejemplo, era de educación física y está impartiendo clases de ciencias como química, pues los alumnos no tenían la orientación en cuanto al contenido adecuada para desarrollarse, ¿no? Y hubo muchos problemas en esos grupos. También hablar de la salud mental, ¿por qué no? El bienestar estudiantil. Y yo también colocaría ahí del magisterio, porque cuántos nos enfrentamos a diversas situaciones en las que nosotros pues también debemos velar por nuestra salud mental. También hablar de la educación a lo largo de la vida, experiencias sobre educación, entre otros. Hay algunas páginas, me acuerdo de una página que entrevista a docentes, entonces es un podcast que dice, si tienes una experiencia educativa interesante, escríbeme y te invito al podcast. Entonces esta persona se encarga de entrevistar docentes de acuerdo a experiencias enriquecedoras o casos de éxito y de verdad que es bien enriquecedor el que los maestros empiecen a compartir sus experiencias y todas estas ¿cómo se llaman? Pues sí, casos o historias de buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, ahí les explican a detalle en desigualdad educativa, pues los problemas de México están basados precisamente en la desigualdad en la educación, se manifiesta en la falta de acceso a la educación de calidad para todos, especialmente donde existen comunidades vulnerables. Entonces, podemos abordar este tipo de temas. Hablar de la calidad de educación
de la educación, pues es es muy amplio el tema calidad, ¿no? Entonces, pues describirla desde la capacidad de los sistemas educativos para proporcionar conocimientos, habilidades y valores, bueno, ya está un poquito más enfática, ¿no? Para cómo garantizamos que se está impartiendo una educación de calidad o cómo nosotros sabemos que brindamos calidad en nuestra educación. También hablar de la inclusión, el reconocer a todos los estudiantes sin distinción de sus características individuales para que tengan acceso a la educación activamente en los procesos de aprendizaje. El uso de tecnologías, que es ahora el tema en boga, porque todo está relacionado con la tecnología, la realidad virtual, la inteligencia artificial, la gamificación. Entonces también podemos manejar un protocolo donde abordemos algún tema de tecnología, más si ustedes ya se encuentran familiarizados con estos temas. Entonces resulta también interesante la parte de la tecnología. La formación docente, pues ya lo comentábamos, ¿no? Como si cuentan con las habilidades y los conocimientos necesarios para que se desempeñen en el aula. Entonces, es la diferencia que veíamos entre la escuela normal, ¿no? Y la escuela universitaria. El normalista se forma como maestro y el universitario se forma como profesional. Entonces, cuando no importa, o sea, puedes ser muy experto en ese tema, pero no significa que forzosamente cuentes con las habilidades para ser maestro. Entonces, sí se requiere una preparación, sí se requiere una formación previa al encontrarse frente a grupo. La salud mental y el bienestar estudiantil, pues vemos ahora casos de cómo la salud mental está afectando al desarrollo. Tenemos alumnos con ansiedad, con estrés, depresión, el acoso escolar, que sin duda es un tema que seguimos nosotros desde siempre, o sea, es algo que existe, se ha dado y que genera varias problemáticas dentro de la educación. Y bueno, el aprendizaje continuo, el desarrollo profesional, la formación continua, también es algo, pues, que llevadero, algo en lo que podemos nosotros abordar y que también hay mucho de dónde explotar la educación a lo largo de la vida, cómo nos seguimos formando, cómo en cada etapa nosotros vamos aprendiendo, nos vamos formando, recibimos conocimientos, tenemos estrategias. Entonces, bueno, para que yo pueda elegir mi tema debo considerar varios aspectos. Primero, pues los intereses personales, ¿no? Si nosotros generamos investigación con un tema que nos interese, entonces, pues ya tenemos de gane toda la investigación porque debe ser un tema que esté relacionado con nuestros intereses, que nos apasione, que nos motive, para que podamos profundizar en él. Entonces, traten de buscar un tema que sea con estas características para que en cuanto a ustedes, si es de su área, si están familiarizados con él, puedan empezar a desarrollarlo y entonces ya no se hace pesada la investigación. Debe ser también relevante porque el impacto de la mejora en la práctica pedagógica es fundamental. Entonces, buscar un tema que sea importante para esta cuestión del ámbito de la pedagogía. Que sea viable porque podemos ver también que si sí se puede aplicar, si sí se puede abordar dentro de los recursos que tenemos disponibles, que exista disponibilidad de información, porque muchas veces ya tenemos el tema, pero a lo mejor la información no está actualizada y a lo mejor no, y más en estas cuestiones de tecnología, a lo mejor no hay tantas investigaciones todavía, o tal vez sí, pero entonces ver que tengamos disponibilidad de información para consultar distintas fuentes y entonces darle esta seriedad, ¿no? Y pues discúlpenme, al seleccionar el tema, será útil reflexionar sobre los intereses personales, fundamentalmente. ¿Qué nos interesa? ¿Qué nos apasiona? El contexto educativo actual, dónde me desarrollo, qué contexto estoy viviendo, qué problemáticas requieren atención dentro de mi realidad como docente. ¿Por qué? Pues porque la investigación en la educación puede ser una herramienta poderosa para generar conocimiento, para que se promueva la reflexión y contribuya a la mejora de la calidad educativa. Entonces, pues para eso investigamos, ¿no? Para generar un impacto y para dar esta retribución a la sociedad en cuanto a nuestra función como docentes. Y bueno, el plantear el problema, ya una vez que se eligió el tema, pues entonces ya sabemos qué problemática vamos a abordar, ya se delimitó y vamos a realizar el planteamiento del problema. ¿Cómo?
será con la descripción clara y concisa de la situación que queremos investigar, retomando el contexto, la justificación y los límites de la investigación. Entonces, decimos qué problemática se aborda, en qué contexto, cómo la justificamos, para qué sirve, para qué la investigo, y cuáles son los límites de esta investigación. Entonces, pues va a ser la etapa inicial del proceso de investigación para definir qué es lo que vamos a estudiar y por qué lo queremos investigar. Cuál es la importancia de que nosotros tengamos este planteamiento y qué podemos esperar de esta investigación. Para realizar nuestro planteamiento del problema, pues también tomamos como referencia al contexto para describir la situación del problema, los antecedentes históricos y la relevancia de este tema, ¿no? Para la formulación del problema, pues tenemos el problema central y decimos en forma de pregunta, como la hipótesis, en forma de pregunta o afirmación. Es una pregunta tentativa, una respuesta tentativa al problema, una solución que todavía no sabemos qué resultado pueda tener, entonces por eso es una pregunta que se postula. La justificación, pues, ¿por qué queremos estudiar el problema? ¿Qué implicaciones tendrá? ¿Y qué beneficios podremos obtener de esta investigación? Entonces, ahí le damos como que la parte de por qué pueden aceptar este protocolo para que realicemos el proyecto. Y pues la delimitación va a definir qué límites tiene la investigación, el alcance geográfico en el espacio, en el tiempo y en el contexto, en el contenido. ¿Qué objetivos queremos lograr? Recuerden que un objetivo es lo que queremos alcanzar, es la meta donde pretendemos llegar. ¿Cuál es el objetivo general? O sea, la meta general, y cuáles serán los específicos para que nosotros logremos este planteamiento del problema y que se pueda realizar la investigación. Entonces, las preguntas pues serán específicas para guiar la investigación y ayudan a responder el problema principal. ¿Qué se quiere realizar? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cuándo? La viabilidad, pues si la investigación se puede realizar considerando los recursos y el tiempo. Si es viable que yo haga esta investigación, tengo los recursos, tengo el tiempo, entonces puede ser aplicable y se puede llevar a cabo. Entonces, ¿por qué es importante que planteemos el problema? Realizar un planteamiento nos va a generar pues esta oportunidad de que nosotros podamos estar precisamente sustentando por qué abordamos este tema, por qué tenemos esta problemática y qué podemos hacer nosotros para resolverlo. Entonces, la importancia de plantearlo pues nos va a servir como punto de partida para la investigación. Sabemos entonces que la investigación depende de que podamos hacer un buen planteamiento de nuestro problema para que definamos el enfoque y los límites de la investigación, saber desde dónde y hasta dónde podemos nosotros estar investigando, para formular hipótesis claras y concretas, entonces saber yo qué quiero analizar, hasta dónde quiero llegar y de ahí marco la hipótesis de cuál sería la respuesta o la solución al problema que estoy planteando. Porque se facilita la recopilación y el análisis de datos que sean relevantes, que sean importantes para el desarrollo de mi investigación, cómo voy a recopilar los datos, cómo voy a trabajar para llevar a cabo este desarrollo de los datos que vaya yo obteniendo. Ayuda a evitar confusiones y contradicciones en el proceso de investigación porque bueno, ya se sustenta, se enmarca, se delimita y entonces ya no tenemos variantes, el problema ya queda establecido y de ahí ya podemos plantear el siguiente paso para desarrollarlo, ¿no? Entonces el planteamiento del problema va a ser crucial para dirigir la investigación, definir el alcance y justificar la importancia. Entonces vale la pena que cuando ustedes realicen su planteamiento, tomen en cuenta todas estas variables, para esto se les presenta, para que lo tomen en cuenta y entonces puedan definir ustedes cómo pueden realizar su planteamiento. Entonces, ¿cómo hago un objetivo de investigación? ¿No? ¿Cómo yo planteo cuál es el objetivo al cual yo quiero llegar o cuál es el alcance de mi investigación? El objetivo, ya lo planteamos, es
hasta dónde queremos llegar o qué resultados queremos obtener, cuál es la meta. Por ejemplo, si yo planteo que el objetivo es, no sé, analizar, por ejemplo, que mi tema sea revisar la discriminación o casos de discriminación en media superior, ¿no? Entonces, mi objetivo será precisamente conocer cuáles son los casos de discriminación que existen en el nivel de media superior, en una comunidad establecida o en un plantel determinado. Entonces, el objetivo es el elemento que va a guiar el proceso y definir el alcance. Entonces, ¿cómo se plantean? Se plantean a través de saber qué es lo que yo quiero lograr. El objetivo será conocer los casos de discriminación que hayan surgido en el plantel tal del nivel media superior. ¿Y cuáles serán los objetivos específicos? Pues partir de ahí para generar un objetivo que sea más particular, ¿no? Conocer si existen casos de racismo, de discriminación, de falta de inclusión, de algún otro aspecto que podamos nosotros presentar, para que las preguntas de investigación nos digan cómo lo vamos a resolver, para qué queremos estudiarlo, qué pretendemos lograr, cuáles serían los casos que podemos nosotros revisar. Entonces, los objetivos son precisamente lo que nos van a guiar. Ok, yo pregunté que quiero conocer los casos. ¿Cómo los puedo conocer? ¿El qué? Ya lo tengo, ¿no? ¿Qué? Conocer los casos. ¿Cómo? Pues puedo hacer una encuesta a través de aplicar encuestas para conocer las respuestas de los estudiantes, si son encuestas anónimas o no. ¿Cuándo? Pues tengo el siguiente mes, entonces pues a lo mejor puedo plantear objetivos de que en una semana contestamos una encuesta, la siguiente semana analizamos resultados y así, ¿no? O sea, armar el cronograma. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? Pues en la escuela o en línea o a través de un Google Forms. ¿Cómo, cuándo, dónde y para qué, ¿no? Entonces, son estas preguntas que nos van a orientar para conducir nuestro trabajo de investigación y que podamos nosotros generar la pauta, ¿no? El sustento, que es la base para que despegue nuestra investigación. Entonces, el objetivo general es la meta principal que quiero alcanzar, hasta dónde yo quiero llegar con mi investigación. Se redacta de manera clara, concisa, alcanzable y debe estar relacionado con las preguntas de investigación. Entonces, saber mi primer meta para que pueda yo plantear mis preguntas de investigación del cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, y entonces efectuar la redacción de mi objetivo. Y los específicos pues son estos pasos y acciones concretas que se llevarán a cabo para lograr que se cumpla el objetivo general. Parten del objetivo general y pueden ser medibles y observables. Tenemos que especificarlas para que las tomemos en cuenta. Bueno, para plantear las preguntas de investigación, vamos a tener pues igualmente una pregunta general que es la que nos va a establecer el englobe general del tema central de investigación. Es clara, específica, relevante y es útil para el problema que está por investigar. Entonces la pregunta general tiene que ver con el objetivo y el qué quiero lograr o el para qué o por qué realizamos esta investigación. Y pues las específicas van a derivar de esta pregunta general y van a ser complementarias a cómo vamos a lograr resolver esta pregunta. Responden específicamente a cuestiones particulares del problema, también deben ser claras, concisas y factibles y responden a través de la investigación. Entonces, si yo quiero saber estos casos de falta de inclusión, pues puedo preguntar
¿Qué casos de inclusión se han presentado en mi plantel? ¿Qué casos de discriminación han presenciado los docentes? ¿Cómo los abordan dentro de su aula? O sea, preguntas que vayan surgiendo de pronto para que nosotros podamos complementar la pregunta general que estamos retomando antes. Entonces, la pregunta específica va de la mano con la pregunta general, la complementa, le brinda pues sustento, le brinda acompañamiento, y cuando se resuelvan estas preguntas en nuestros resultados, pues entonces ya podemos saber si logramos el objetivo que se estaba planteando, si tal vez lo que esperábamos era la respuesta que obtuvimos o tal vez no, ¿no? De pronto a lo mejor podemos decir no, no se logró, no, no se llegó al resultado, o el resultado que obtuvimos fue distinto al que se esperaba, o sí, la investigación tuvo el curso que se estaba planteando y fue el resultado que nosotros obtuvimos. Bueno, la justificación y la viabilidad del estudio. Para que nosotros podamos justificar un estudio, es precisamente como que damos la argumentación de por qué sí debe llevarse a cabo nuestro estudio. Esa es la justificación. Explicamos por qué es necesario llevarlo a cabo, definiendo los beneficios que va a aportar y las razones que lo van a respaldar. Entonces, es cuando nosotros decimos si se vuelve viable, para que sea factible realizarlo, considerando factores del tiempo, los recursos, el acceso a la información. Entonces, nuestra justificación nos va a permitir precisamente el conocer por qué es viable nuestro estudio, cómo vamos a lograr esta forma de llevarlo a cabo, y la justificación tiene que ver con estas preguntas que nos dicen, cuando alguien lo lea, que entienda por qué estamos llevando a cabo esta investigación, por qué es tan importante y tan relevante que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos para que justifiquemos nuestro tema y digamos, es una investigación viable, es relevante, es importante, tiene un impacto, el objetivo está claro, y entonces hasta el mismo investigador se interesa por conocer, entonces, qué fue lo que investigamos, qué resultados obtuvimos. Entonces, la justificación del estudio se va a referir a la explicación detallada de las razones por las cuales es importante realizar esta investigación. Entonces, yo hago esta investigación, ¿por qué la hago? ¿Para qué? ¿Qué pretendo lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Implica demostrar que el estudio tiene valor y que sus resultados tendrán un impacto significativo. El estudio que yo quiero realizar es importante porque los resultados tendrán un efecto tal, el impacto será positivo porque todas estas argumentaciones le darán un sustento a nuestra justificación, y entonces nosotros podemos ver que el estudio o la investigación pues es relevante, ¿no? Entonces esto atrae, incluso cuando hacemos una tesis profesional, desde ahí, para que nos acepten el tema de tesis, pues tiene que ver mucho con la justificación, el cómo nosotros vamos a darle esta importancia al estudio. Entonces el impacto que va a tener pues debe ser significativo, y nosotros vamos a enfocarnos hacia cómo podemos lograr este efecto. Entonces, ¿cómo abordo yo una justificación? Primero, pues brindando la importancia al tema que estoy revisando, ¿no? En la justificación nos preguntarían, ¿por qué es relevante investigar en este tema en particular? ¿Qué problemas o necesidades aborda? Entonces, cuando hagamos la justificación, pues decimos, este tema de investigación es importante, es relevante, porque aborda estas necesidades, porque atiende estos problemas, porque, ¿no? También en la justificación redactamos cuál es la novedad o qué aporte tiene nuestra investigación. Si aporta algo nuevo al conocimiento que ya existe, si responde a preguntas que no se han investigado antes. Puede ser también la continuación de otra investigación que a lo mejor dejó pautas a seguir, posibles
posibles formas de extender la investigación y que nosotros lo retomemos, que nadie más lo haya hecho, ¿no? Debe tener una utilidad práctica. ¿Cómo yo puedo emplear estos resultados? ¿Para qué me van a servir? ¿Cuál va a ser su utilidad para la sociedad, para la comunidad o algún sector? ¿De qué va a servir de manera práctica el tema que están investigando? ¿Qué impacto social, económico y académico tendrá este proyecto? ¿Qué beneficios podemos obtener del estudio? ¿Si contribuirá a mejorar la toma de decisiones, generar políticas públicas o avanzar en el conocimiento científico? O sea, ¿cuál es el impacto de mi investigación? ¿En dónde pega? ¿En lo social, en lo económico, en lo académico, en lo administrativo, ¿no? En lo formativo? ¿En qué área nuestro tema nos va a brindar este impacto? Si es consistente con investigaciones previas, como ya les dije, si hay investigaciones que se puedan complementar, sería bueno que ustedes lo revisaran. Si es una investigación que yo ya realicé y a lo mejor tengo apartados que yo quiero abordar ahora con el doctorado y que puedan ser complementados. Y si es viable, si el estudio puede llevarse con la disponibilidad de los recursos, con la información, si sí lo puedo llevar a cabo, si sí puedo alcanzar los resultados esperados, entonces una investigación puede ser viable. Conocer los recursos en cuanto a si puedo yo tener el tiempo, los materiales, el equipo para realizar la investigación, si puedo contar con espacio para todas las etapas del estudio, como cuando decíamos que delimitarlo en cuanto a lo espacial, si cuento con el acceso a la información necesaria para estudiarlo, los datos, las fuentes, los documentos, si tengo recursos humanos, o sea, el personal capacitado para que se realice la investigación. Esto es más cuando hacemos una investigación en un recurso educativo donde estamos haciendo una investigación para donde colaboramos todos, ¿no? Por ejemplo, en una escuela, si vamos a hacer un trabajo de investigación, si contamos precisamente con este personal que nos apoye para la investigación. Los aspectos éticos, pues es la ética muy importante en la investigación educativa porque cuando nosotros eh, desarrollemos el trabajo de investigación a través de encuestas, si nosotros por lo regular trabajamos en escenario real con encuestas que son aplicadas a los estudiantes, a los profesores o a cualquier miembro de la comunidad educativa, deben ustedes considerar en el apartado ético el redactar un consentimiento informado donde se les pone en nota que dan autorización para que la información que están ellos con la que contribuyen eh, sea una información que va a ser respetada, que para qué la van a ocupar, o sea, al momento de contestar la encuesta o la entrevista, que sepan que esa información será usada para una investigación, para un trabajo de doctorado, para un protocolo, para que nosotros podamos darle seriedad a nuestro trabajo. Entonces, el consentimiento informado, el acuerdo de confidencialidad también, que el uso de los datos no será empleado para cualquier otro fin que no sea el que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Que que tomen en cuenta que todo lo que más cuando son preguntas un tanto personales o delicadas, que se tome en cuenta precisamente que toda la información estará protegida, que si son encuestas con el nombre, que esos datos estarán protegidos, no se van a poner en evidencia, porque muchas veces cambia. Cuando hacemos una encuesta y no aparece, o sea, no nos piden el nombre, a veces respondemos con mayor seguridad. Y cuando hacen una encuesta y nos piden nuestros datos, muchas veces las respuestas ya tienen un sesgo porque van a saber quién respondió, ¿no? Es como la evaluación docente. Cuando los alumnos nos evalúan sin conocer el nombre,
pues entonces todos responden de acuerdo a su experiencia, ¿no? Pero cuando sí ponemos el nombre, hoy se va a enojar, va a haber represalias, me va a señalar, entonces sí genera una... Entonces, si ustedes van a manejar datos, asegurarles a sus entrevistados que existe confidencialidad. También entre docentes, cuando nos entrevistan y tenemos que dar una respuesta, pero a lo mejor afecta al otro, o me afecta a mí en el trabajo, pues entonces también la confidencialidad debe manejarse. También cuando hagamos una videograbación o una audiograbación, que el entrevistado les autorice que el uso de su imagen esté, ¿cómo se dice? Autorizo que mi imagen sea empleada para esta investigación, ¿no? Y también en el audio, que su voz y la grabación nos autorice que podamos grabar nosotros en el audio para llevar a cabo la entrevista. Entonces, bueno, esto es en cuanto al aspecto ético, porque pues sí es importante. Hay investigadores que tal vez también al momento, lo vamos a ver cuando veamos metodologías y resultados, llenan las encuestas y no fue relevante porque no son las respuestas que darían sus estudiantes. Entonces, sí cuidar la ética en cuanto a cómo nosotros estamos desarrollando esta investigación, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar el tema número 2 del planteamiento del problema y la identificación del problema, la delimitación. Entonces, la actividad está ya en plataforma, la revisamos en asesoría. Cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes. Les deseo que pueda ser una excelente tarde y pues continuamos. Muchas gracias. Hasta pronto.